Bueno, el script de la ayudantía de hoy está cargado en Webcurso, por si entraron hace una hora antes y no la encontraron, ya está disponible ahorita. A ver, ¿cuántos somos? Somos 7, es un poquito hoy. De todos modos, la ayudantía de hoy tampoco es muchas cosas que se va a mostrar, dado que el profesor ya les mencionó, ya les recalcó prácticamente cuál sería lo último que se dio, o lo que se va a evaluar en lo último que se dio. Prácticamente es usar el clasificador bayesiano. Bien, el resto de lo que se dio en la clase anterior de optimización de bayesiana y otras cosas más, es, como comentó el profesor, es para que ustedes sepan que existe ese enfoque o ese tipo de herramienta, esa herramienta, ¿ok? Para calcular más o menos la incertidumbre de las aproximaciones, ¿ok? Entonces, no es mucho que se va a mostrar hoy, ¿ok? Prácticamente vamos a utilizar la clasificación bayesiana, que tenemos la librería Scalar, ¿ok? O Scikar-Learn. Y bueno, está dentro de la sesión de Naive Bayes. ¿Sí? Entonces uno lo puede cargar directamente con este comando, ¿ok? Esta es la invocación de la librería. Y bueno, adicionalmente quería mostrarles cómo convertir algunas variables que son categóricas, ¿ok? A numéricas, porque recordemos que la mayoría de los modelos que se usa en Scikar-Learn aceptan valores numéricas nada más. ¿Ok? Entonces, a veces tenemos la data, que no siempre son numéricas, es necesario hacer un preprocesamiento de esa información y llevarlo al formato que acepta el método. ¿Ok? Entonces, para esto hay varias formas que ya está implementada en Python. ¿Ok? Y bueno, otros han trabajado, sí, hay unas cosas que son importantes conocerlas, es cuando tenemos variables categóricas, si son nominales o son ordinales. Si son ordinales y conocemos cuál es el orden de cada una de esas etiquetas, entonces podemos enumerarlas de forma creciente. Es decir, si conocemos una lista de 3 elementos, de 3 cosas que pueden tomarse en esa columna categórica, y lo podemos ordenar conociendo su orden. Entonces, bueno, podemos etiquetar el primero como el 0, el segundo como el 1 y el tercero como el 2, y así sucesivamente. Ahora, si no conocemos el orden de esas variables categóricas, entonces no se puede tratar de la misma manera porque no podemos comparar, por decir, los colores, que no podemos decir que el amarillo antecede al rojo, por ejemplo, o antecede al verde. Por tanto, no tenemos esa claridad del orden de cada una de ellas. Entonces, bueno, hay otras formas de codificar eso. Y bueno, hay muchas, eso se conoce, generalmente se han trabajado con variables dummies, ¿ok? Y bueno, en Pandas tiene esa, digamos, facilita también a un comando que permita convertir esas variables categóricas, ¿ok? Que no, bueno, ellos asumen que todas las variables categóricas son nominales y bueno, generan nuevas variables que se llaman como variables dummies, creando las columnas necesarias que está asociada dependiendo de la cantidad de valores que toma la variable categórica. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ese comando, getDummies, que proporciona pandas. Y bueno, también lo tiene en Scikar-Learn, que es en Scalar, que también tiene otros comandos de procesamiento. Entre uno de ellos está el Label Binarizer, que es parecido, te ayuda a generar, digamos, las variables dummies a partir de esa columna que está pasando como información. ¿Okay? Entonces, él tiene un constructor, es una instancia de ella, y también él crea el objeto directamente y
guarda dentro de sus parámetros cuáles serían las clases que están asociadas y cuál es el orden como está asociada. ¿Okay? Entonces, a diferencia de lo que proporciona Scalar con Pandas, es que Pandas te genera las columnas, pero no te garantiza, digamos, el orden que se genera posiblemente no sea la misma, ¿okay?, que se utilizó en Live Organizer. Entonces, a veces pueden cambiar, porque depende de la tabla, cómo está el orden de las cosas, también puede generar diferencias. Entonces, bueno, hay unos pros y unos contras en cada uno de estos dos métodos. Bueno, y depende de cada uno de ustedes, cuál le guste más o cuál facilite más el procedimiento, utiliza alguno de ellos dos. ¿Bien? Entonces, prácticamente serían esto lo que voy a utilizar. He utilizado un comando que se llama word también, que permite también convertir esos términos, ¿ok? Categóricas, si son de dos tipos, conociendo que formas de ordinales, conociendo su orden, yo puedo utilizar también npword, que en el trasfondo getDummies utiliza el word de NumPy. Digamos, tiene ese mismo mecanismo. Entonces, ¿qué más que le puedo indicar aquí? Bueno, utilizamos el train test split. Bueno, creo que sí, lo vamos a utilizar. Por efecto de variación cruzada para estimación de los parámetros, podemos utilizar estas dos, el search-cb y el método de variación cruzada. Bien, para efecto de ver cuál sería el reporte de las métricas y otros valores de interés, entonces podemos utilizar el Classification Report y además ver cuál sería la forma como se lograron clasificar entre los falsos positivos y los verdaderos positivos, verdaderos negativos positivos. Con esto lo podemos representar con la matriz de confusión, en este caso en forma gráfica. Por tanto, necesitas el trasfondo utiliza Matplotlib, entonces invocamos también la secuencia de Matplotlib para que muestre el formato dentro del notebook. Bien, entonces el contenido que les preparé son 3 ejemplos simples, ¿okay? Nada del otro mundo, para entender un poco más la forma como trabaja el clasificador bayesiano. Entonces, déjame que se conecte la consola. Otra cosa más, me imagino que todos están enterados que ya pues, se publicó la segunda tarea, ya está en el web curso y ya pueden trabajar directamente. ¿Okay? Lo que medio vi, digamos, por encima, no es nada complicado. Ya ustedes manejan la mayoría de los comandos que están ahí. Y si no, algo parecido. Igual, si tienen dudas, me pueden escribir o lo aclaramos eh, al final de esta ayudantía. Y bueno, si no, me escriban por correo. ¿Sí? Entonces, igual como siempre, la misma dinámica. Entonces, aquí ya vamos a cargar esto. Ok, está cargado. En primer ejemplo, lo que quería mostrarle es, digamos, o bueno, recordarle a usted o lo que no han visto, no sé si la mayoría habrán visto o entendió bien la clase de clasificación. Entonces, bueno, está de más recalcar el procedimiento, ¿okay?, de la clasificación bayesiana. Entonces, supongamos que tenemos este ejemplo, ¿okay?, un ejemplo donde tenemos 6 instancias, ¿okay?, o 6 muestras, podemos decir, donde cada una de estas muestras tenemos estos 3 atributos. Vamos a ampliar un poco más la pantalla, para que se vea un poco mejor. Ok, tenemos 6 instancias y cada uno tiene, digamos, los predictores. Bien, entonces tiene atributos A1, A2, A3, y cada uno de estos A1, A2, A3 toma 2 valores si es verdadero o falso. ¿Ok? Y dependiendo de lo que tenemos, los atributos o cada muestra, va a tener etiquetada bajo una clasificación. Por decir, si tengo 3 true, en este caso, va a tener un positivo. Bueno, este se repite otra vez porque son muestras que se obtuvo. Y bueno, si tenemos cada uno sus variaciones, tiene sus etiquetas asociadas. Bien, entonces, clasificador bayesiano prácticamente en el trasfondo es obtener
la probabilidad posteriori, ¿ok? De la muestra que estoy pasando, ¿ok? Verificando si está en el clasificador, ¿ok? Entonces, en la clase tal, por decir, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que la muestra, ¿ok? Está, está dentro de la clase. Entonces, por tanto, se ve la función posterior y es la probabilidad de que la clase, dado la muestra, ¿ok? Entonces, quiero saber cuál es la probabilidad de que esta muestra que tengo, ¿ok? Pertenezca a esta clase. Entonces, bueno, como les comentó el profesor, entonces generalmente esta estimación de la probabilidad posteriori se estima mediante el producto digamos, la descomposición de probabilidades, de la composición de probabilidad en productos, ¿ok? Dado que se considera que las muestras sean independientes. Por tanto, yo puedo escribir de esta forma, el producto de el primer features, ¿ok? Dado la clase, ¿ok? El segundo feature dado la clase, el tercer feature dado la clase y la probabilidad de que sea de la clase. Entonces, teniendo esta fórmula, entonces yo puedo construir las tablas asociadas a cada una de las probabilidades condicionales. Entonces, ahí tenemos las tablas, primero la tabla de la probabilidad de la clase, sería la última, en este caso estamos estimando, vamos a estimar cada una de las probabilidades o cada una de las tablas de las probabilidades asociadas a la data. Entonces, esta clasificación, entonces como no está condicionada, entonces la que es la probabilidad para cada una de las clases. Entonces, si tenemos tres datos que tenemos aquí, son positivas y los tres son negativas, entonces serían 6 muestras en total, 3 muestras partido por 6 para cada una de estas clases. Entonces, la probabilidad de la clasificación o de la clase, si es positiva o negativa, está representada mediante esta probabilidad. Y bueno, podemos calcular también la probabilidad de cada uno de los features, ¿ok? En este caso a sub 3, dado la clasificación. Entonces yo tengo prácticamente esta tabla, ¿bien? Entonces tenemos la probabilidad de que sea true o verdadero, dado la clasificación. En este caso, la clasificación sería positivo o negativo. Tenemos 2/3 para cuando a sub 3 toma verdadero, o T, ¿ok? 2/3 en positivo y 1/3 en negativo. Y para que cuando a su test toma falso en clasificación, toma estos valores para cada una de estas clases. Entonces, repetimos esta forma de calcular la condicionalidad. Para cada uno de ellas obtenemos estas tablas asociadas. Bien. Entonces, con estas tablas, yo puedo hacer la inferencia de una nueva data. Es decir, en este caso, si yo tengo una entrada de observación que tenemos TFT, asumiendo que a sub 1 sería T, a sub 2 sería F y a sub 3 sería T, y quiero saber esta observación a cuál clase pertenece. Entonces, aquí tengo un pequeño error aquí. 1, 2, 3. Aquí está. Okay. Entonces tengo esta clasificación. Entonces, siguiendo la misma fórmula que tenemos previamente, yo quiero saber, en este caso, cuál es la clasificación cuando toma la clase positiva bajo esta observación. ¿Okay? Entonces, si buscamos a la fórmula que tenemos previamente, yo puedo utilizar, bueno, el producto en este caso, yo puedo ordenarlo de arriba hacia abajo otra vez, ¿okay? De abajo hacia arriba, y buscar los valores, si lo queremos buscar de esta forma. Si no, bueno, seguimos la misma secuencia que está aquí, porque recordemos que el producto es conmutativo. Entonces, la primera que tenemos aquí es la probabilidad de que a su 1, en este caso a su 1, sería que toma t, ¿ok? Dado que la clase sea positiva. Entonces, si vemos, tenemos que a su 1, dado que a su 1 sea t, sería la primera fila, dado que la clase sea positiva, sería 2/3. Entonces tenemos 2/3 aquí. Luego buscamos en la segunda a sub 2, ¿ok? A sub 2, ¿de quién? A sub 2 que sea f, sería la segunda fila, dado que la clase sea positiva, sería 1/3. Tenemos 1/3 aquí. Y bueno, la tercera sería a sub 3, que sea t, en este caso la primera fila, dado que sea positiva, 2/3. 2/3 aquí. Y bueno, la probabilidad de que sea positiva será 3/6. El producto de ello me da este valor.
Y bueno, hacemos lo mismo con verificar para la otra clase, si es negativa, ¿qué sucede? Entonces, para que sea negativa, tenemos la misma muestra y obtenemos estos mismos valores buscando en la tabla. Y resulta que para estos dos valores que tenemos aquí, ¿cuál sería el mayor? El mayor resulta ser el positivo. ¿Ok? Este que tiene mayor probabilidad compara estas dos, por tanto, esta muestra se clasifica como positivo. ¿Ok? ¿Pregunta? Entonces, la forma como hace el clasificador bayesiano sigue esta regla, podemos decir, ¿ok? En el trasfondo. Entonces, bueno, para la implementación, usamos los mismos ejemplos que tenemos aquí para ver cómo funcionan. Entonces, tenemos aquí los datos predictores, que sería esta muestra que tenemos aquí. Lo construí en array de NumPy. ¿Ok? Y bueno, este sería el target, que serían las variables y, que será positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, que sería estos valores que están aquí abajo. ¿Bien? Entonces, aquí en cada una de las filas, esta matriz X sería la columna que tenemos aquí. Cada una de estas columnas sería cada una de las muestras. Entonces, tenemos los predictores, tenemos las etiquetas, y bueno, ahí coloqué cuál serían los valores, el orden como está. Podría tomarse la codificación, porque recordemos que todos estos son caracteres, al igual de estos son caracteres, tengo que convertirlos en términos numéricos para que el modelo logre ajustarlo, ¿ok? Dado que el modelo toma valores numéricos nada más. Entonces, este sería el orden que vamos a tomar. Si es falso, sería índice 0, y si es verdadero, índice 1. El target, en este caso, si es negativo, entonces tomamos que es 0, y en positivo sería 1. Dado que son dos términos nada más, entonces es fácil en este caso. Y bueno, podemos codificar usando la función where, ¿ok? El where lo que hace es, primero, él acepta una condición, porque esta función viene de NumPy. Entonces, en NumPy, el objeto que vamos a pasar a verificación, preferiblemente sea NumPy también. Entonces, yo voy a verificar, en este caso, el primer parámetro que acepta el where es la condición, ¿ok? Que tiene que verificarse en ese arreglo. Entonces, si en este índice donde cumple esta característica, entonces yo voy a sustituir por el primer término, en este caso por el 0, y si no lo cumple, entonces sería 1. Prácticamente aquí es un if-else, ¿ok? Que está verificándose. Entonces, el where lo que localiza cuál sería esos índices que cumple esta característica y lo sustituye por 0. Y los que no lo cumple, lo sustituye por 1. Entonces, en el X, que estamos haciendo aquí prácticamente es buscar cuáles serían los índices o las posiciones, ¿ok? Que ocurre F, o que sea igual a F. Tenemos esta aquí, esta lista, esta fila, ¿ok? Esta fila tenemos estas dos columnas y esta fila tenemos esta columna nada más. Entonces, todo lo que está en esas posiciones que cumplan con F, lo sustituimos por 0, y lo que no son, en este caso los T, lo sustituimos por 1. Y bueno, lo mismo podemos aplicar para la etiqueta, en este caso, los Y. Los Y, en este caso, si Y toma el primer valor, el negativo, lo sustituye por 0, y si no es negativo o no es raya, sustituye por 1. Entonces, todo lo que están aquí quedaría, en este caso, 1, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Ok? Entonces, esa sería la codificación que tomaría. Esta parte, digamos, no es tan... eh, es más simple, porque son dos clases nada más, es esta o esta. Por tanto, no necesita tener tanta complicaciones de codificación, porque si no cumple en la otra, si no cumple con esta, cumple con la otra. Por tanto, son decisiones nada más binarias. Y por tanto, en este caso no importa si es nominal o ordinal, porque simplemente cumple uno o la otra. Entonces, corremos aquí, corremos esta. Y bueno, para el ajuste
El clasificador es igual como se ha trabajado con los demás métodos, ¿ok? Se hace una instancia del modelo, ¿ok? En este caso no ajustamos nada, vamos a tomar como por defecto lo que está asignado en el método programado, ¿ok? Y se ajusta mediante el comando fit. Y le pasamos los parámetros como siempre, los predictores y la etiqueta, ¿ok? Entonces, con esto ya tenemos el modelo ajustado y con el modelo ajustado yo puedo pasar un nuevo parámetro de prueba, ¿ok? O nueva data de prueba. Entonces, la observación de prueba que utilizamos en el ejemplo, tenemos aquí, es TFT. Entonces utilizamos la misma para ver si clasifica de verdad en la clase positiva. Entonces, bueno, aquí tenemos TFT, vamos a hacer la codificación, porque previamente recordemos que la codificación debe ser numérica, entonces hacemos lo mismo que tenemos aquí previamente, ¿ok? Con el X, solamente en este caso en vez de X debe ser el test, y bueno, lo guardamos, cambiamos los Fs por 0 y T por 1. Y bueno, pasamos esta codificación al modelo como predictor, vamos a predecir, ¿ok? Que tenemos esta observación o esta nueva muestra. Una vez que tengo esa muestra, vamos a ver qué valor toma. Entonces, él generalmente retorna, es un arreglo bidimensional, ¿ok? Entonces, para este caso, yo quiero, perdón, sí, un arreglo unidimensional. Y entonces, bueno, perdón, este es un arreglo bidimensional porque en este caso él asocia que es en vector de una sola columna y varios resultados, ¿ok? Entonces, por tanto, yo quiero saber cuál sería el único elemento que está ahí, que sería el único vector que está dentro de un vector. Tomo el de posición 0 y bueno, busco cuál sería el resultado que obtuve en la predicción, si es 0 o 1. Si es 0, entonces el target que tenemos previamente como etiqueta debe ser negativo. Si es 1, debe ser positivo. Bien, entonces esta es la forma más o menos que para decodificar, vamos a decir, ¿ok? Decodificar el resultado. Y bueno, corremos esto. Y resulta que el TFT que tenemos así como objeto de muestra se clasifica como positivo. Quiere decir que la predicción que obtuve mediante esta muestra me clasificó como 1, ¿ok? Dado que 1 me representa el target positivo. Y bueno, es lo mismo que me dio en esta parte analítica. ¿Preguntas? Pero, pues, déjame, el predict, entonces tú dices que una columna, Sí, el predict en este caso, un arreglo de uno. sí, predict. No un arreglo de uno, Arreglo de uno. un arreglo de un solo elemento, en este caso un solo elemento es un arreglo. Entonces, él retorna prácticamente es, digamos, una sola fila y el número una sola columna y número de observaciones que vayas pasando como para predecir, número de muestras. Entonces, este caso puede trabajar para acceder a esa información, entonces uno puede de una vez predecir, usar el mismo comando que está ahí para obtener el valor que está buscando. Bien. Entonces, estas cosas cuando utilizamos lo que es la matriz de confusiones, a veces aceptan cierta dimensionalidad, un formato específico, entonces no está de más verificar qué retorna el predictor para ver cómo construirlo, cómo pasar la información a los comandos que estamos usando. Entonces, hay momentos que le parece un error, ¿por qué será? Resulta que el formato que estoy pasando no es la que acepta el método, entonces, bueno, hay que redimensionarla o cambiarle su formato. Entonces, bueno, hay que hacer ese ajuste previamente a pasar esa información al comando que estamos tratando de generar. Entonces, esa es digamos, una de las observaciones que le digo, porque a veces me ha pasado varias veces eso, que no corre, entonces reviso qué tipo es, si el tipo de dato está correcta, si el formato está bien, qué tipo de objeto es, qué estoy pasando, si no acepta el formato NumPy o no acepta pandas, entonces bueno, tengo que
hacer los cambios. Entonces, eso no está de más que ustedes pueden verificar, simplemente imprimiendo el tipo de variable que está almacenando y ver cómo lo pasas por ahí, lo pasas al otro método y así sucesivamente. ¿Otra pregunta que tengan? No. Ok. Muy simple. ¿Eh? Ok. Ah, es menos engorroso que lo otro, ¿no es cierto? ¿Cómo? Tiene, perdón, el clasificador tiene menos parámetros que los otros. Sí, tiene menos parámetros. Ay, aquí tiene un error aquí. Si ustedes están trabajando con el notebook que está cargado, entonces eliminemos esto, lo que es notas. Eso lo estaba usando para efectos de prueba nada más. En realidad la data es esta información nada más. Esta información ustedes lo vieron en clase, el juego de golf, ¿ok? Que le enseñaron cómo el tratamiento de la forma como trabaja el clasificado bayesiano. Entonces le mostraron bajo qué clima, bajo qué temperatura, la humedad, el- la velocidad del viento, y bueno, si es apto para jugar golf o no jugar golf. Entonces, digamos, un ejemplo clásico que está generalmente en varias partes de los libros, ¿ok? Entonces, bueno, simplemente los coloqué aquí porque quería mostrarle cómo hacer la codificación, ¿ok? Porque en este caso tenemos para el clima o para el cielo como está el panorama, ¿ok? Si son dos valores que toman esta variable categórica, entonces es simple, podemos utilizar el where y hacemos la conversión 0, 1 y ya, listo, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando tenemos tres valores que pueden tomar esa variable categórica? Y además, esa variable categórica no es ordinal, que es decir, no sabemos exactamente su orden, porque en este caso, en el panorama, sabemos si soleado está de primero y luego hacia un lado y cae en la lluvia, o al revés, está en lluvia, despejada y caer en soleado. ¿Cuál sería el orden, digamos, correcto, podemos decir? Entonces, para evitar digamos, esa complicación, entonces, bueno, podemos generar variables dummies, es decir, cada variable que representa cada una de esas etiquetas. ¿Ok? Es decir, para el panorama, yo voy a generar tres variables nuevas, ¿ok? Una variable que sería sunny, otro para overcast y otro para rainy. Y cada una de estas variables va a tomar nada más términos binarios, 0, 1. Así de simple, ¿ok? 0, 1. Si es sunny la variable, entonces, bueno, ¿cuál sería de estos? Tomaría uno. Bueno, la primera toma uno, este toma uno, este es 0, 0, 0 y así sucesivamente. Es lo mismo con Overcast, también ocurre eso. Entonces, prácticamente lo que queremos es, de esta tabla, crear tres columnas más para Outlook, uno para Sunny, otro para Overcast y otro para Rain. Y cada una de ellas toma valores 0, 1, dependiendo de la instancia que está en esta variable. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Si no conocemos exactamente cuál es el orden de ella, entonces, bueno, podemos crear las variables dummies y así cada uno tiene su característica. Lo mismo que en esta temperatura tenemos tres, en este caso caliente, intermedio y frío. ¿Ok? Entonces, bueno, generalmente uno dice, bueno, puede ser que sea frío el primero y luego el intermedio y caliente, pero si no es así, puede ser caliente, medio y frío. Entonces, bueno, también tiene digamos, esa redundancia que no sabemos exactamente cuál era el orden correcto. Entonces, bueno, podemos crear las variables dummies para esto. Uno para el hot, este mild y este cool. Bien, Eh, entonces, ujú, Anthony, dime. o sea, a ver, un poco para entender cuándo usar esto. Lo que yo necesito de alguna manera valorizar es el Outlook, ¿no es cierto? Sí, ujú, Puede tener tres valores, que son sí, sunny, overcast o rain. correcto. Ya, como no es 0, 1, 2 o menos 1, 0, 1, ahí yo le coloco, le asigno como una tabla de verdad a cada uno de esos. Sí, sí. Ya. Ujú.
Entonces la idea es eso, como no sabemos cuál es el orden, entonces para evitar ese problema, vamos a crear una nueva columna para Sunny, una nueva columna para Overcast y otra para Rain. Y cada uno se trata de como si fuese una variable independiente binaria. Y son excluyentes, ¿no es cierto? No puede estar Rain y Sunny. No, en este caso son totalmente excluyentes, exacto. Ya, o Cada sea, uno, cada uno, cada uno por su uno. lado. Ujú. Ya. Entonces, conociendo más o menos la misma dinámica, entonces podemos tratar para cada una de estas variables categóricas de la misma manera, ¿ok? Entonces, para cada uno de estos valores, si no son binarias, entonces, es decir, si no son dos términos que pueden tomar estas variables categóricas, entonces yo puedo crear tantas columnas que representen los valores que tome esta variable categórica, ¿ok? Ahora, si son dos términos nada más, entonces yo puedo considerar 0 para uno y el 1 para la otra. Y así fácilmente la codificación es simple, ¿ok? Entonces, esa es la idea que generalmente uno busca tratar de codificar estos números, ¿ok? Sí, pero tiene que estar bien, tiene que estar pendiente que estos términos, si saben su orden, excelente. Si no lo saben, entonces para evitar eso, vamos a crear estas columnas dummies o las variables dummies que representen los posibles valores que están en esta categoría, ¿ok? Esa es la forma. Entonces, bueno, aquí, bueno, yo cargué la data de forma manual. Entonces, aquí sería un diccionario, ¿ok? Diccionario en cada una de estas columnas. Y bueno, para facilidad, lo convertí para un data frame para verse más bonito, como decir, y más tratable. Entonces, aquí tenemos la tabla. Entonces, tenemos outlook, temperature, humidity, el viento, y bueno, ¿jugamos o no jugamos? ¿Ok? Como les comenté al inicio, resulta que yo puedo utilizar la codificación y esta codificación está implementada tanto en Pandas como en Scikit-learn, pero bueno, una tiene ventaja, digamos, de recuperar la información del orden, ¿ok? Y de codificar también el resultado, que eso lo proporciona Scikit-learn, pero en Pandas simplemente hace la conversión directamente y no te garantiza, no tiene una función que me devuelve la decodificación. ¿Ok? Pero bueno, para efectos de entrenamiento de un modelo y del testeo, entonces bueno, si quieres utilizar con GetDummies, uno puede tomar toda la data que hay o la tabla completa, aplicar el getDummies y tengo la codificación completa y luego parto la tabla de una parte de entrenamiento, de validación, otra de prueba, si estamos trabajando en tres particiones. Y bueno, de ahí en adelante funciona sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, para ver cómo queda la matriz, la nueva tabla que se genera, getDummies tiene varios parámetros. ¿Ok? En este caso, el primero es la tabla o la data que quiera informar que tiene que pasar. En este caso es un data frame. Y bueno, tiene un parámetro que se llama drop first list. Drop first. Drop first lo que dice es que si yo tengo la variable categórica y tomo dos valores, entonces él previamente va a crear tantas columnas como los valores que que está presente en la variable categórica. Es decir, si la variable categórica tiene tres variables, tres valores que pueden tomarse, y va a crear tres columnas, ¿ok? Eliminando, tres columnas eliminando la original, ¿ok? Y bueno, como son tres posibles valores, entonces bueno, generalmente si estamos clasificando, o bueno, tomar como consideración, bueno, va a tomar 0, 1, digamos, algunas de estas tres columnas. Si ninguno es, por decir, si son tres columnas nada más que toman variaciones, entonces, si la primera columna no se considera, la segunda no se considera, entonces lo que queda es el complemento. Por tanto, yo puedo eliminar una de esas columnas. ¿Bien? Entonces, el comando de getDummy tiene este parámetro de first, es decir, el primer valor que yo genero como dummies, yo puedo descartarlo y me quedan los últimos dos, okay, los últimos que quedan. Entonces, un ejemplo, para decir, para imprimirle cómo es esta información. Ya sé que si yo pongo false aquí,
va a generar la cantidad que hay de las variables, de los valores que toma cada una de estas variables categóricas. Entonces, en Outlook tenemos Overcast, Rain, Sunny y Cool. Bien. Sí, perdón, son estos tres que te digo. Overcast, Rain y Sunny. Si coloco Drop First como verdadero, él va a eliminar la primera. Entonces quedaría nada más estos dos valores que están aquí disponibles. Lo mismo que están las demás columnas. ¿Ok? Entonces, Eso es porque al estar 0, 0 la doy 3, el otro es uno. claro. Sí, Y al estar, entonces, claro, cualquiera la otra es 0. exacto. Entonces, como si pones Drop First como verdadero, lo que hace como una reducción dimensional, podemos decir, eliminar, descartar una variable que es redundante, podemos decir. ¿Ok? Entonces, coloco esto. Y aquí la tabla reduce un poco más y nada más toma los dos valores. ¿Ok? Y bueno, elimina la primera. Generalmente las reglas que siguen esto para crear variables de unos dummies, ¿ok? El primero ordena, digamos, los posibles valores valores únicos, ¿ok? Que toma esa columna, ¿ok? Lo ordena de forma creciente o en forma de diccionario literal, ¿ok? Entonces, el primero va a crear la primera columna con el primero que tenga ordenado. En este caso, recordemos los valores que toma es Sunny, Overcast y Rain. Entonces, si lo ordenamos, entonces primero va a ser Overcast y luego el Rain y Sunny. Entonces, el primero que se creó fue Overcast, se eliminó, queda Rain y Sunny. Y lo mismo trata para los otros también. Bien. Entonces, de esta forma, el Play Game se queda con Yes nada más, el del No se eliminó. Entonces, con esta tabla, digamos, reducida, uno puede trabajar, clasificar. Es lo mismo que tener las variables redundantes también. Esa es una de las cosas que pueden trabajar aquí con GetDummies. Ahora, si quiere tener más información de cómo se hizo la codificación, cuáles serían las clases que está asociada, está la otra opción que podemos utilizar, que viene de Scikit-learn, ¿ok? Que utiliza esta constructos de esta instancia del Label Binarizer, que es casi lo mismo que comenté previamente, que para cada columna yo voy a eh, ver cuáles serán los valores únicos, lo ordeno de forma creciente, ¿ok? Y bueno, con eso crear las columnas dummies asociadas a, a los términos. Entonces, pero lo único que diferencia de este comando, el label Binarizer, con getDummies, es que dummies yo puedo pasar la tabla completa y él va a buscar aquellas columnas que no son numéricas y lo convierte en numéricas. ¿Ok? Que está bien claro, que convierte todos los términos que no son numéricas. ¿Ok? Pero si tu tabla está cargada y tiene términos que, digamos, se supone que la columna es numérica, pero resulta que se cargó de forma no numérica, él va a tratar de convertir esas columnas a dummy. ¿Ok? Algo como pasó, perdón, eh, no, creo que yo no le mostré. Yo le mostré un ejemplo de ramen, creo que no. Sí, creo que la introducción a Python se demostró uno de ramen. Resulta que una columna de stars de la estrella era numérica, resulta que se cargó como objeto. Entonces, si ustedes tienen digamos, ese problema de carga, es que la tabla se cargó mal, ¿ok? Vamos a decir, o uno registra no es numérica y se cargó toda la columna de forma no numérica. Entonces, si lo pasa por getDummies, él va a crear esa cantidad de columnas que representan los valores, se supone que eran numéricas, ¿ok? Pero tomar como no numéricas. Entonces, hay cosas que hay que garantizar previamente, verificar bien que los tipos de datos que están cargadas es correcta, y si son columnas numéricas, sean de verdad numéricas, y lo que no son, debe ser objetos o categóricos. ¿Bien? Entonces, esas son cosas que recomiendo a ustedes que verifiquen antes de pasar esa información a convertirla a valores numéricas. Bien. Entonces, con el otro método que viene a partir de Scikit-learn,
que puedo utilizar esta label analyzer para, digamos, convertir cada una de las columnas de la data. ¿Ok? Entonces, lo que quiero mostrarle es, digamos, los dos enfoques. Si le gusta utilizar getDummies, perfecto, igual no hay problema. ¿Ok? Y esta la otra es Level Analyzer, que también permite convertir cada una de estas columnas. Entonces, bueno, yo construí una rutina. Aquí, esta rutina no está generalizada, ¿ok? Por tanto, no funciona correctamente para todos los tipos de datos. ¿Ok? Pero sí, más o menos digamos, esta rutina está ajustada prácticamente a la data que estamos trabajando, ¿ok? Porque todas las columnas son, son categóricas, ¿ok? Ahora, si son mixtas, eh, no te va a funcionar bien, ¿ok? Entonces hay que hacer unos pequeños ajustes que tiene que hacerse, validar que unas columnas que sean numéricas no las apliques, ¿ok? Porque si son numéricas, él va a convertir de una vez también generando las variables dummies. Por tanto, este tiene un poco más, tiene menos seguridad con respecto a aquellas columnas que tengan números, que sean numéricas y no lo convierte, lo convierte igualmente. Entonces, para esta implementación que hice, bueno, yo lo que hice es crear para un diccionario, ¿ok? Un diccionario que me represente una instancia de codificador para cada una de las columnas que está disponible en esta tabla, ¿ok? En Outlook, Temperature, Humidity, Wind y Play Game también. Entonces, aquí tengo la instancia de cada uno de estos. Resulta que cada una instancia yo también hago un ajuste. Por tanto, él internamente, en este procedimiento que está haciendo es hacer una instancia del método y también hacer el ajuste para cada una de esas columnas. ¿Okay? Entonces, por tanto, está mejor. Y bueno, para evitar que yo voy a cambiar directamente a la data original, entonces, para este caso, yo voy a crear una nueva variable que haga una copia de la tabla de la data original que estoy trabajando. ¿Ok? Y a partir de esta tabla hago las modificaciones. ¿Ok? Es decir, las modificaciones es agregar las columnas que representan las variables dummies. Y bueno, luego al final elimino las columnas originales, ¿ok? Que no fueron, que representan las variables categóricas. Bien, entonces, lo interesante, digamos, de cada ajuste de usar Label Binarizer, que él puede codificar variables categóricas, no solamente binarias, él puede ser de múltiples clases. ¿Ok? Entonces, la información que almacena el ajuste del método, ¿ok? Lo representa este parámetro, y piso type piso. Este me va a decir si la variable categórica toma nada más dos términos, entonces él va a decir binary. Y si toma más de dos elementos, entonces lo hace multiclass. ¿Okay? Entonces, en este caso, como son dos nada más que son dos o tres, entonces, bueno, está binary y multiclass. Yo voy a hacer los cambios según la forma, según las cantidades de términos que toma cada una de esas variables, esas variables categóricas. Ok, si las variables categóricas son de dos términos, entonces, bueno, yo no voy a crear las dos columnas, yo voy a crear una sola, ok, y me quedo con la última. Es decir, si lo ordena como no y yes, entonces primero crea la variable categórica no, y luego con el yes, elimino el no, me quedo con el yes. Entonces, aquí lo que hago es prácticamente eso. Bien. Con name, el, el objeto, en este caso del decodificador, tiene el atributo o el parámetro, clases. Clases, él almacena la información las etiquetas reales o los valores reales que toma esa variable categórica. ¿Okay? Entonces, por decir un ejemplo de esta columna Play Game, la forma como está ordenada en la etiqueta debe ser no y yes, ¿okay? Porque en este caso no va antes del yes, por tanto el no va a ser 0 y yes va a ser 1. Bien, Así es. entonces aquí en class va a retornar esa lista, prácticamente no's y yes. Entonces, para quedarme con el yes,
Entonces tomo el último término que está disponible. Recordemos que uno puede acceder al último elemento usando -1 sin ningún problema. ¿Ok? Entonces aquí sería el nombre de la variable que quiero crear, para diferenciar un poco de las otras. Entonces en este caso construir, digamos, un formato. Así en este caso voy a llamar, en este caso la primera, la etiqueta. En este caso la etiqueta representa la columna. Entonces aquí va a aparecer el play game y lo concateno con el último elemento que yo estoy seleccionando como el codificador, en este caso el yes. Entonces, para play game va a generar una nueva columna que voy a llamar play game piso yes. Así sencillo, aquí nada más estoy generando esas etiquetas nuevas que voy a colocar en la data frame. Y bueno, para aquellos términos que tengan más de dos más de dos valores que toma esa variable categórica, que en este caso lo llaman como clases, ¿ok? Entonces genero la cantidad de elementos que hay, ¿ok? Concatenados, por decir el nombre de la columna. Si estamos hablando de el outlook que toma 3, por ejemplo, entonces va a generar un outlook que sea con overcast, está con rain y el otro sunny. Bien, entonces aquí tenemos los nombres de las columnas, los nombres de las nuevas columnas que va a generar. Y aquí hago el transform para que me genere la conversión, ¿ok? Entonces aquí me va a retornar un data frame de 3 columnas, ¿ok? Entonces esa es la cuestión. En este caso yo voy a tomar nada más data frame de una sola columna, porque él por defecto cuando son binary va a retornar una sola columna, ¿bien? Y de hecho la sola columna me va a retornar el último elemento. Entonces, esta es la forma que implementé, ¿ok? Digamos que no, la forma que yo considero que sea la más simple para hacer la codificación usando este método. Y bueno, el data frame, como son data frame, perdón, como estos elementos que me retornan son, no son data frames, son arreglos, ¿ok? De NumPy. Entonces, yo te voy a convertirlo en data frame para más fácil de manejo, ¿ok? Ese es para el manejo por lo siguiente, porque yo quiero es agregar las columnas, ¿ok? Estas nuevas columnas codificadas a la data completa. En este caso, la duplicación, la data duplicada que yo saqué de la data original. Entonces, la forma como yo voy a anexar, simplemente recorre para cada una de estas columnas, ¿ok? En este caso, de la variable temp. Si es con respecto a la primera columna, que es outlook, entonces serían 3 columnas, entonces yo voy a hacer un for que recorre sobre el nombre de las columnas y yo voy anexando esas nuevas columnas, ¿ok? Con el resultado, con las columnas que está en la codificación. Entonces, yo lo usé de esta forma porque creo que yo probé con concat de pandas y parece que hay unos datos que no querían tomarlo bien. Entonces yo preferí hacerlo de esta manera con un for y me garantizó que los resultados que estoy adjuntando están correctos. ¿Okay? Simplemente verifiqué esa parte. Entonces usé este for. No, como la tabla es pequeña, no es pesada, ¿okay? Porque no son muchas columnas que se tiene que agregar. Y bueno, es fácil, no dura mucho el proceso. Y bueno, una vez que tengo estas codificaciones completas, necesito eliminar de la tabla las columnas que representan las observaciones reales. Entonces yo voy a eliminar las columnas. ¿Cuáles serían las columnas? Las columnas de la data real. Entonces aquí estoy haciendo un drop de las columnas. En este caso, ¿cuáles serán las columnas? Las columnas que representan en este caso es Outlook, Temperature, Humidity, Wind y Playing Game. Y me quedo con las codificadas nada más. Entonces, corremos esto. Ya codificó. Y bueno, vamos a ver qué de la tabla. Y la tabla que tenemos aquí, vamos a poner algo más fácil. Vamos a poner set 4 para lo más accesible. Ok, tenemos aquí Outlook piso overcast. Tenemos rain, sunny, cool, hot, mild, humidity y play game en yes. Entonces, esta es otra forma de codificar la información, ¿okay? Para luego alimentar el modelo. ¿Okay?
preguntas hasta el momento? No, Entonces, ¿no? Ok, pero se ve cómo lo va construyendo. ok, perfecto. Así. La proba- ¿Mm? Ahí te queda ya en una tabla de probabilidades, ¿no? Esta tabla. Claro, ya una tabla de doble entrada de probabilidad. Bueno, sí. Bueno, probabilidad exactamente así, no. Es una tabla de ocurrencia. Vamos a decir. Sí, al ponderarlo te va a quedar, si sumas y indexas va a quedar, bueno, pero no importa, sí. Sí, depende del uso que se le va a dar, una tabla de probabilidad o una tabla de frecuencia o una tabla de incidencia. Ok. Claro, Cualquiera esa observación varía nada más la ponderación. exactamente. Ok. Entonces aquí, bueno, para recuperar cuál será la etiqueta real o el orden como está asociada del target, entonces, bueno, yo voy al diccionario de los codificadores, ¿ok? Voy a lo que hace referencia directamente al playgame y recupero las clases, el orden como está, ¿ok? En este caso es no y yes, simplemente para saber cuál será la etiqueta. Y bueno, con esto hago lo que es procesamiento de partición, de cuál sería el conjunto de entrenamiento, cuál es el conjunto de pruebas. En este caso, como la data es sumamente chica, entonces, bueno, usé la estrategia simplemente parto de la mitad, la primera mitad, ¿ok? Como dato de entrenamiento y la otra mitad como dato de prueba. Así de simple. No utilicé el train test split. Simplemente aquí trabajé directamente, partí de esta forma y bueno, probamos qué tal. Y bueno, este sería el procedimiento, es simple, ¿ok? Y aquí tenemos el ajuste del modelo gaussiano, de los clasificadores de Bayesiana, ¿ok? Entonces, bueno, igual pasamos con el fit del conjunto de entrenamiento, con la etiqueta de conjunto de entrenamiento, y luego hacemos la predicción, y con esto vamos a ver cuál sería el reporte de clasificación, y bueno, por último podemos mostrar la matriz de confusión, y recordemos que la matriz de confusión no es usando el predictor, sino pasamos al modelo del estimador, que es en este caso la instancia de clasificador bayesiana. Okay. Y bueno, también tengo que pasar cuáles serían los datos que quiero evaluar en el modelo y cuáles serían las etiquetas reales que quiero hacer la comparación. Y adicional, yo puedo decir cuál sería, digamos, la etiqueta asociada, okay, que representa de cada uno de ellos. Es decir, recordemos que el YTS está codificado como 0,1, entonces cuál sería el 0 y cuál sería el 1. Yo puedo pasar cuál sería esos 0 y el 1 con el vector de los términos. En este caso, el vector de los términos de las etiquetas lo está representando mediante esta línea de comando. Entonces, yo puedo correr esta información y bueno, tengo completamente lo que queda de resultado. Resulta que para este clasificador, al sí, ¿ok? Dado que sí fue verdadera, logró achuntar 3. Y bueno, del no dado que fue no, es 1. Y bueno, tiene un cierto porcentaje de falsos positivos y falsos negativos. ¿Ok? Entonces, este procedimiento prácticamente. Y bueno, vamos a ver una aplicación con la data como hemos trabajado previamente. Vamos a ver cómo va. Ya recordamos más o menos que con el método de ensamblado del árbol o Gradient Boosting Machine o el Extreme Gradient Boosting Machine logramos tener un buen porcentaje. Vamos a ver qué tan bueno es este clasificador bayesiano frente a estos datos de cáncer de mama. Entonces, bueno, vamos a hacer las pruebas. Cargamos los datos. Esta información ya sabemos desde casi de la primera llantía. Lo que cambié fue el random state por la... Bueno, el random state no lo cambié. Vamos a cambiarlo hoy. Poner el 17 por fecha de hoy. Corremos. Y el modelo que tenemos aquí, estas instrucciones, es prácticamente lo mismo que tenemos aquí. El feed, el strength, el xtest, el reporte de clasificación y la matriz de confusión es idéntico. No hay cambio de nada y utilicé las mismas variables para el conjunto de entrenamiento y de prueba. Hago esta corrida
Y resulta que para este caso, lo que cambia es la etiqueta. Si la etiqueta no tengo referencia directamente cuáles serían las etiquetas reales, pero en este caso asumamos que sea 1 y 2. ¿Ok? Entonces, resulta que para el 1 logra un alto porcentaje, pero bueno, tiene unos falsos positivos. ¿Ok? Entonces, hay unas cosas que están ahí que no están muy bien. Pero bueno, en porcentaje de accuracy está 0,8 en precisión y bueno, no está tan mal, como digamos. Entonces, vamos a ver si podemos mejorar los hiperparámetros. En este caso es uno solo hiperparámetro que podemos mejorar, que sería la varianza del kernel. ¿Ok? Entonces, bueno, la varianza del kernel, vamos a tomar valores, en este caso con un link space, de un valor cercano al 0 hasta 2. Puse 2 simplemente para probar, ustedes pueden usar con otros valores. Y bueno, hacemos una partición de 1000 para ver si logramos mejorar algo. Okay. Vamos a ver cuánto dura. No creo que dure mucho. Entonces, esta parte de clásica bayesiana bueno, no hace mucha diferencia lo que hemos trabajado hasta el momento. ¿Okay? La forma como hace la instancia, cómo se hace el ajuste, la predicción, es muy similar. Prácticamente igual, lo que cambia sería los hiperparámetros asociados a cada uno de esos métodos. ¿Okay? Entonces, esos hiperparámetros realmente lo puedes buscar directamente en la página, ¿okay? De cada uno de esos métodos y hace un desglose completamente de los posibles hiperparámetros de los hiperparámetros que están construidos o programados para este modelo. ¿Okay? Entonces, en este caso, no debería ser complicado, pero bueno, parece que está tardando un poco más de lo normal. Yo creo que es por el número en space y el número de repeticiones que está acá. Que aquí estoy haciendo un repeat stratified k-fold de 5 dobles y además de ese 5 dobles me repite 10 veces ese procedimiento. Entonces se demora un poquito más. Vamos a ver. Anthony, ¿el Google Colab ocupa tu computador para calcular o ocupa un computador de la nube? Él ocupa computador de la nube. La cuestión que a nivel de CPU es más lenta de lo que tenemos en nuestra computadora. Porque él está limitado a dos núcleos, ¿ok? De uso. Ah, Ah, ya. y trabaja a nivel de tarjeta gráfica directamente con el NVIDIA que tiene ellos disponible en el servidor. Es más rápido. De hecho, cuando vayan a trabajar, cuando vayamos a ver la parte de Keras, ¿ok? Método de Keras, que Keras ya trabaja directamente con GPU, hay procedimientos que va a ser más rápido. Claro, también depende de cómo está implementada la forma de entrenamiento, también tarda o no tarda. Entonces, hay unas estrategias que están ahí. De hecho, he visto algunas debilidades y fortalezas de la forma como está programada. Entonces, hay pro y contra de cómo lo usan. Entonces, bueno, ok, ¿logró terminarlo? Creo que duró como 2 minutos. Ok. El mejor parámetro parece que es el más chiquito de la varianza. Entonces, vamos a ver si hubo algún cambio. Yo creo que el cambio no fue nada. Sí, no hubo ni un cambio. Realmente, clasificación bayesiana son pocas veces que se hace la búsqueda de mejor parámetro, porque la que está seteada, el bar smoothing que está seteada por defecto de la implementación es 10 a la menos 4 o menos 8. No me acuerdo muy bien ahí. Tampoco es grande, ¿ok? Y, y parece que ese valor que está por defecto no está tan mal. Bien, entonces, y por lo visto, lo que hemos visto,
con esta corrida no mejoró prácticamente en casi nada, ¿ok? En este caso logramos un 0.80 en precisión y en accuracy, y aquí 0.80 también. Entonces, por tanto, en este ejemplo, esta data no influye mucho. ¿Ok? Entonces, bueno, este sería el contenido que les preparé. Y bueno, yo creo que en la tarea ustedes necesitan hacer crear las variables dummies, porque creo que la data de call center tiene una gran parte, bueno, en realidad la data es mixta. Tiene variables categóricas, básicas y variables numéricas. Ahora, todo depende de ustedes cómo van a trabajar con esa información. Si quieren trabajar nada más con datos numéricos, entonces hay que dar una notificación de por qué esa nada más se trabaja los numéricos. Y si trabaja mixta, entonces, bueno, yo creo que sería bueno también dar una justificación medio así diciendo que por qué utilizamos esto, mixta, y además la transformación de las variables categóricas a numérica. ¿Ok? Entonces, esa es la parte. ¿Preguntas? ¿Cómo que no? La única pregunta que tengo, estoy medio para estas. ¿Cómo puede hacer desde Python que te ocupe más procesadores cuando estás haciendo este tipo de cosas? Eh, Porque ujú. realmente te usa un núcleo, ¿no es cierto? Eh, Él por defecto, él usa un núcleo, pero hay métodos, por decir, como el de este GridSource Él, pues, él tiene un parámetro que se llama njob. Ya. Njob, si tú colocas el número -1, él va a tomar todos los núcleos que tenga disponible en el equipo. Ya, porque el Grid Search CB tiene la posibilidad de paralelizar. Sí. Ya. Y hay otros Simplemente, métodos que también hace eso, que tiene, digamos, unos métodos más específicos que también tiene el njob disponible. Por decir, el Kmedia tiene disponibilidad de njob por solo, porque recordemos que Kmedia él ejecuta de forma aleatoria los centroides, ¿ok? Entonces él corre varias veces para obtener, digamos, cuál es el mejor. Entonces, si coloca en job, entonces lanza cuantos núcleos haya, tantos procesos. ¿Ok? Entonces, aquí hay unas condiciones que permite directamente, ¿ok?, jugar con el parámetro de jugar el núcleo. No obstante, hay librería que está, si no me equivoco, en multiprocessing. Es una librería prácticamente para tratamientos, para procesar funciones de formas paralelas. ¿Ok? Pero en poco hay que ver cómo pasar esa información y cómo recuperar la información de procesamiento los resultados que devuelve cada una de las funciones y luego almacenarla. Entonces, no es complicada, porque yo lo he trabajado en eso, y he mejorado algunos procesos de forma simultánea. Por eso tuve que implementar el método del enjambre, que en particular es el PCO, y bueno, de forma secuencial es lenta, ¿ok? Porque depende del número de partículas que tú vas a instanciar. Supongo que si haces una instancia de 100 partículas, entonces imagínate, tenías un for, recorrer 100 veces cada una de estas partículas, actualizarla y luego hacer la iteración. Entonces, si vas a hacer unos 10 iteraciones, igual se tarda un tiempito, ¿ok? A pesar que PCO él converge rápido. Pero bueno, supongamos que no quieres PCO, tienes que implementar algoritmos genéticos. También ocurre lo mismo, que tienes que crear el número de la población y luego esa población hacer la discriminación, las mutaciones, cuál sería el fitness que tiene que ver a cada uno de ellos. Y bueno, va a tardar más o menos, ¿ok? Porque generalmente uno en algoritmo genético, uno quiere una población relativamente grande para así poder hacer la escogencia del mejor, de mejor usuario que tenga mejor fitness. Entonces, hay unas cosas que no está implementada directamente, ¿ok? Entonces, uno tiene que hacer la implementación. Y si hace la implementación personal, son pocas veces que uno lo piensa de forma paralela.
Entonces, bueno, uno puede, digamos, cambiar un poco el algoritmo que está implementado ajustando una librería que se llama multiprocessing. Eso puede, Multiproceso. multiprocessing. Sí, esa librería es agradable, si no me equivoco, vamos a buscar aquí. Hay muchas cosas que son instancias que no dependen de la anterior, entonces ahí tú puedes usar multiprocessing, ¿cierto? Sí, entonces multiprocessing, digamos, claro, tienen que hacer las gestiones, los procesos tienen que ser independientes. Ah, creo que multiprocessing tiene esa forma. No estoy seguro si he actualizado un poco más la forma de trabajar, que puede tener una, digamos, una memoria compartida y pueda hacer gestiones entre ellas. No estoy seguro. ¿Ok? Yo lo he trabajado de forma paralizada, independiente. Sí. No, no, sí, ahí es donde ahí es donde el problema, porque no podía usar muchos más recursos porque está esperando el resultado que termine uno, siendo que no necesita su resultado. Sí. Entonces, eso son cosas que uno va tomando en cuenta y que sería mejor paralizarla o no. De hecho, los programadores que están trabajando, si es mejor trabajar de forma paralela o trabajar de forma secuencial, todavía no está bien delineada esos grupos. Entonces, hay cosas que generalmente tienen trabajo de forma secuencial porque verán, es imposible paralizarla. O a veces puede ser que paralizando el método sea más lento que forma secuencial. Puede ocurrir eso. No necesariamente todos los problemas, todos los métodos paralizar resulta ser más rápido que forma secuencial. De hecho, en Python Pandas, hay una función que se llama apply, que ustedes me imagino que lo han conocido algunos de ustedes, ¿ok? Aplicar una función directamente a una de a una columna, a una de las tablas, a una de las tablas en particular, y hay una librería que salió no hace mucho, se llama Swap, si no me equivoco. Supuestamente él paraliza los procesos de Pandas y supuestamente mejora el tiempo. Y últimamente está haciendo unas pruebas y trabaja directamente en la Play con el Pandas, ¿ok? Y el tiempo de procesamiento dura, por decir, 1 minuto. Y cuando lo apliqué de forma paralizada, duró 1 minuto y medio, 30 segundos Mm, más. Entonces, no necesariamente que paralizarlo sea la mejor, ¿ok? Todo depende de la aplicación, claro. ¿ok? Entonces, bueno, eso, esas son cosas que uno más o menos se va consiguiendo en el camino. Pero multiprocessing de Python. Ya. Sí. Es más agradable el multiprocessing. De hecho, hay varias cosas que están ahí. Yo no he usado completamente. Siempre he utilizado cosas más digamos, puntuales. ¿Ok? Tiene muchas cosas que están aquí. De hecho, ahí tiene una forma de sincronizar unas cosas. Pues sí, si tienes trabajando, si mandaste los trabajos de forma paralela y quiere que esperes que todos los resultados finalice y seguir el otro procedimiento, entonces tiene su forma de utilizar sincronización. Y bueno, hay muchas cosas que están Un ahí. tipo como, ¿Cómo? un tipo como de workflow, o sea, tú programas los caminos, Exacto. le vas colocándolo ya. Ujú. Sí, pues tú a veces necesitas unas priorizaciones, así como un proceso de producción, por ejemplo. Entonces, hay unas cosas que tienen precedencia, tiene que ejecutarse previamente. Entonces, el más o menos de sincronización te permite, digamos, esperar hasta que se logra ejecutar las tareas previas que tiene que hacerse para poder ejecutar lo siguiente. Sí, esa más o menos es agradable. Me ha funcionado y me ha ayudado bastante. Eso sí. Y lo he probado, digamos, una que está implementada de la forma como está en la computadora, lo puedes llevar a otra computadora y se adapta directamente el número que estás trabajando. Si
Yo he probado en mi notebook, que es de 4 cores, y luego lo pasé para uno de 8 cores y funciona, digamos, igual. Él va a tomar todos los cores a trabajar y ha mejorado unos tiempos porque hay más procesos disponibles. Ah, qué bueno, ya. Bueno saberlo. Sí. Ok, entonces bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber asistido. Bueno, serían en este caso 5 personas que quedaron. Ok, entonces bueno, muchas gracias por venir. Vamos a decir. No, Gracias a ti, Anthony. Vale, pues, que estén bien, que Gracias. tengan buen día. Chao. Chao. cuídate. Chao, chao. Chao.